Pues, Valeria, ¿empiezo? Sí, Ya te cuento empecemos eso. y porque Sí, la gente también se va uniendo. vale. Buenas tardes a todas y a todos. Es un placer estar aquí hoy en en el segundo club de lectura, que para los que no es la primera vez que participan, el Instituto Cervantes de Milán organiza un club de lectura en línea. Son 5 encuentros al año. Tenemos estos primeros 3 encuentros programados en marzo, abril y mayo. Y en el encuentro de hoy contaremos con la presencia de Luis López Carrasco como escritor y con su libro El desierto blanco, eh, que muchos de vosotros habéis leído, con lo cual podéis dialogar con él. Y luego, como siempre, tenemos la presencia de la coordinadora de nuestros club de lectura, la escritora argentina Valeria Correa. Y yo no me demoro más porque como es breve el tiempo, lo importante es que hablen ellos. Valeria, te paso la palabra. Y Luis, encantado de tenerte aquí, encantado Valeria, y encantado al público que nos está siguiendo en línea. Muchas gracias. Muchas Bueno, gracias. estupendo, Carmen. Hola, buenas tardes a todas y todos. Qué bueno volver a ver algunas caras conocidas. Porque siempre hay gente nueva, explico la mecánica del club. Este es un espacio que el Instituto Cervantes habilita para el público en general. Es un evento que se graba, con lo cual si alguien no quiere participar, luego que se quede colgado en el canal de YouTube del Instituto, puede participar con la cámara cerrada. Lo que les pido que a lo largo del encuentro tengamos los micrófonos también cerrados. Y las preguntas para el escritor invitado de hoy, les pido que se las hagan por favor por escrito en el chat, que yo se las voy a leer. Como dijo Carmen, está con nosotros hoy el escritor español Luis López Carrasco. Luis es de Murcia, es cineasta y escritor, cofundador del colectivo audiovisual Los Hijos. Tiene varios trabajos de director que en España se pueden ver en la plataforma Filmin, si no recuerdo mal. Su última película, que es El año del descubrimiento, se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Rotterdam y ha ganado numerosos galardones nacionales e internacionales, entre los que se destaca el premio Goya a Mejor Película Documental y Montaje. Hoy nos reúne El desierto blanco, la novela con que Luis ganó el premio Herralde. Brevemente, para quienes no hayan leído la novela, ya saben que tendrán que aguantarse los spoilers. La novela nos narra la historia de una pareja de españoles, Carlos y Aitana, que se han ido a vivir muy lejos, a un lugar muy diferente. Hasta el final de la novela no sabremos que ese sitio es la Luna. Y desde ese enigmático exilio, Carlos y Aitana evocan una serie de episodios de su vida pasada, entre los cuales están una entrevista laboral, un accidente aéreo que ha parecido una amiga, el viaje a una casa familiar en el sur, una fiesta de Nochevieja con sus amigos, y el último capítulo, que a mí personalmente es el que más me gustó de todos por la voz del hermano Carlos, que se ha quedado en tierra y narra las transformaciones que se han producido en la tierra, y las que se han producido en una casa de veraneo familiar, y también las que se han producido sobre el mismo personaje. Es una novela de altísima habilidad narrativa, porque tras estos 5 capítulos que parecen aislados, inconexos, hay un hilo muy sutil que los une, y que no se revela hasta el final, ¿no? Y que a través de estos 5 capítulos vamos asistiendo a la descomposición de una sociedad, de un sistema y del planeta mismo. Em, Ahora hablaremos con Luis acerca del género de la novela, pero esta novela, que está ambientada en un futuro y que probablemente se podría calificar dentro de lo que es
una distopía o por lo menos una novela de ciencia ficción, me parece también novedosa en la manera en que encara el argumento, ¿no? No asistimos a una distopía donde se plantea que se ha instalado un régimen nuevo, ¿no? Como puede ser 1984 de Orwell o El cuento de la criada de Atwood. Tampoco asistimos a una novela donde se narre la peripecia apocalíptica, ¿no? Como puede ser La carretera de McCarthy o del escritor Plop, del escritor argentino Pineda, que no sé si lo conocen, sino que es una novela que desde el futuro nos narra una realidad agónica, remanente, que se resiste a desaparecer, ¿no? Muy interesante me parece también rescatar que Luis, a través de elementos comunes y corrientes, consigue narrar en profundidad una crisis existencial, ¿no? Entonces, bueno, tras esta breve presentación, la primera pregunta para Luis es que nos cuentes un poco cómo ha sido la génesis de esta novela. Bueno, muchas gracias a todas las personas que han venido y muchas gracias al Instituto Cervantes y a Valeria por esta introducción, la verdad, que me ha gustado mucho, me ha parecido muy completa. Y es difícil saber cuándo empiezan los libros, yo o como cuándo empiezan los proyectos creativos y a veces como que proceden como de diferentes riachuelos que se acaban como juntando y en una especie como de caudal más amplio. Sí que puedo detectar un momento muy concreto que es un día en el que se me ocurre como el final del libro. Y eso puedo entender que es como con eso arranca ese proyecto allá por 2017. De pronto se me ocurre esta imagen final, que es, bueno, pues los dos hermanos que se están observando en esa distancia total, espacial, que es un poco como una especie de extraña condena, porque se ven todos los días, pero nunca pueden encontrarse, ¿no? Y esa imagen que me parecía también como bonita, porque pues por cuestiones gravitatorias siempre uno va a estar encima del otro y el otro siempre va a considerar que el otro está encima del uno. Eh, con las mismas escribí el párrafo donde se describía eso y ese párrafo es tal y como está en la novela, ¿no? Entonces yo empecé el libro sabiendo que tenía que escribir una obra que acababa así, ¿no? Entonces ese es un poco el detonante y a eso se le suma el encontrar la perspectiva y la distancia de la voz narrativa, ¿no? Primero es Carlos el narrador y luego se le va a sumar su pareja, Itana, y yo llevaba tiempo pensando en construir una memoria del presente o del pasado reciente, pero con esa distancia histórica, ¿no? Me parecía como que necesitaba colocarme en el futuro para poder encontrar cuáles eran los elementos relevantes para contar las diferentes historias, ¿no? Que dan cuenta del libro. Y en ese momento estaba leyendo El Entenado de Juan José Saer, que fija que en realidad es como que no tiene aparentemente nada que ver, pero sí que hay como toda una mirada de una persona ya muy anciana que está en otro continente recordando algo que le aconteció de adolescente como grumete en Latinoamérica, ¿no? Y esa mirada me parecía como pertinente como para encontrar una distancia que es compasiva, pero que tiene también una cierta, ya está un poco como, me parecía como interesante poder convertir el presente ya en una memoria histórica, que está clausurada, pero que a la vez se puede intentar desterrajar o desenterrar. Podría seguir hablando, pero bueno, no me quiero extender tampoco en exceso. No, pero cuéntanos todo lo que quieras. Y a mí personalmente, sabes que me interesa mucho la concepción de la estructura, ¿no? O sea, el juego de las distancias, creo que después podemos hablar un poco más, pero me interesa la idea esta de, vamos a llamarle novela fragmentaria, etcétera, ¿no? Que de alguna manera, y a pesar de su fragmentariedad, termina por construir un mundo, ¿no?
Sí, sí, yo en ese momento a eso se le suma, claro, se le suman como dos elementos. Uno es emocional y otro es como de técnica literaria. Aunque estamos en 2017, mi anterior libro, que sí que es ciencia ficción un poco más ortodoxa y que sí son relatos, yo la había terminado en 2011 y enseguida me puse a trabajar en una novela que todavía no he podido escribir y de alguna manera en el año 2012 y 2013 mi vida se vio como muy rodeada de experiencias de emigración, ¿no? Yo vivo en Madrid desde el año 99 y era muy habitual que por la crisis económica se quedaran en mi casa un amigo, una amiga, parejas que se iban a emigrar, ¿no? Y eran muchas veces, es decir, cada 2 semanas venía alguien, es decir, tu vida era una despedida permanente y notabas un poco como que se estaba desarticulando un montón de futuros que podríamos haber vivido en común, ¿no? Muchos proyectos conjuntos se estaban como desmantelando y yo creo que ahí hubo como una tristeza que se me quedó metida adentro y esta novela da cuenta en algunos de los pasajes de esa emigración de 2014, 2015 y tal, y luego habla de otra emigración futura como más extrema y más lejana. Eso por un lado. Por otro lado, yo en esa época estaba leyendo a Ishiguro bastante, Nunca me abandones y los restos del día. Estaba leyendo también Años felices de Gonzalo Torné y me interesaba escribir una obra donde la trama central está como fuera de campo, ¿no? Está como en off. Es decir, realmente la historia principal de la película, que es la historia de una pareja, como tú bien has comentado, que emigra, es algo que está en el subsuelo del Sí. libro y tenemos que ir descubriendo qué ha sucedido en ese futuro a través de las pistas y las alusiones que se le van escapando a cada uno de ellos. Entonces, en Años Felices hay una cosa que me parece muy interesante, que tú como lector o como lectora tienes que estar en una especie de pesquisa casi detectivesca por intentar averiguar quién de todos los personajes que puebla la novela es quien la está narrando. Y entonces me parecía como interesante construir una novela en la que primero te tengas que preguntar cuándo y dónde, ¿no? Es decir, esta historia me la está narrando alguien que parece que no está en nuestro tiempo presente por esas notas al pie de página tan extrañas. La idea de que la ciencia ficción se introdujera a través de notas a pie de página me hacía gracia. Yo creo que también la tomo de una novela muy divertida que se llama La caverna de las ideas de José Carlos Somoza, que es muy graciosa también y tiene ese tono detectivesco, pero bueno, es otro proyecto, desde luego. Y luego también me parecía interesante ir producir la incógnita y por eso me parece, yo tenía como muy claro que en la recta final iban a ir como engarzando todas las piezas de la historia, casi hasta la última página, que no descubriéramos dónde están y por qué esa lejanía y por qué esa perspectiva un poco tan abatida hasta el momento final. Entonces, bueno, ese era un poco el juego y la selección de los elementos, bueno, digamos que el engranaje, que era un poco de ingeniería, también estaba como muy planteado desde el primer momento, ¿no? Esa especie como de pieza de relojería que hace clic al final o como puzzle que hace clic al final, ¿no? Cuando encuentras la última pieza. Sí, que tampoco es como muy esencial, ¿no? Bueno, por lo menos No, yo creo que disfruté mucho más de la construcción de ese universo, eh, bueno, que es, que es nuestro también, ¿no? O sea, que vos lo instalaste en el futuro, pero que es como una especie de presente exacerbado, ¿no es cierto? ujú, ujú. Eh, y creo que, bueno, que había ahí algo que muy interesante que no me perturbaba, digamos, la lectura de esa intriga, ¿no? Que estaba como en segundo plano, aunque bien, como decís vos, se convierte en el primer plano. Esto Eh, era como la propuesta original. Luego, claro, en el proceso de escritura también son libros en los que he estado pensando durante tantísimos años que yo creo que se van sedimentando como tantas ideas y tantas emociones que el libro creo que está como muy cargado de lo vivencial, ¿no? De ese relato como muy cotidiano y muy concreto de emociones. Es la historia al final también de un grupo de amigos, de una pareja, de sus familias, ¿no? Al final había algo también bueno, pues de cierta memoria de un colectivo de personas o de una sociedad concreta.
Claro. Aquí tenemos una pregunta que dice, el juego inicial de la entrevista de trabajo me parece que es algo que se usa para seleccionar un manager, no un trabajo temporal como vendedor de unos grandes almacenes, te pregunta, ¿no? Bueno, es obvio que además esto se sucede, reiteramos, ¿no? Que se sucede en el futuro, que no es el presente, pero No, pero el capítulo inicial más o menos está encajado en 2011, sí, en el 2010. 2011. Pues la verdad es que el libro no lo puedo considerar autobiográfico, pero es la única cosa autobiográfica que hay es justo esa entrevista y dinámica de trabajo que me pasó a mí en primera persona. Pasaron absolutamente todas las cosas que acontecen ahí, hasta el cazador que amenaza con una navaja invisible. Y eso era lo sorprendente, que era extraordinariamente sofisticado para un puesto de vendedor muy mal pagado, con un contrato trimestral, temporal. O sea, claramente había departamentos que tenían mucho más presupuesto que los de los vendedores, ¿no? En esos grandes almacenes. Y sí, me tiraron del globo pero conseguí el trabajo. Me tiraron de viejo. Oh, bien. En la novela, el narrador dice, para algunas personas recordar es sumar imágenes, pero yo creo que recordar es actualizar emociones, ¿no? Y creo que, bueno, parte de la estructura de la novela, ¿no? Tiene esta construcción azarosa que es parecida a la de la memoria, ¿no es cierto? Que une piezas, ¿no? Em, un poco esta cita me sirve para también hablar del género que vos crees que está en la novela, ¿no? Pero la pregunta puntual sería un poco hasta dónde, digamos, el desencanto con el presente y hasta dónde el desencanto con el futuro te llevan a escribir esta novela. Y que nos digas también un poquito, aprovechando, que para vos, ¿a qué género obedece este trabajo? Claro. Bueno, claro, el libro como que recoge momentos puntuales que yo creo que han afectado a un grupo generacional, pero a la vez a varios grupos generacionales, ¿no? Porque a mí no me gusta pensar eh, del todo en conflictos intergeneracionales, si bien es cierto. Entonces, claro, que en cada año en el que se desarrolla cada uno de los episodios, yo sí que intento conectar a través de los personajes con las emociones de ese momento, ¿no? Y en el primer capítulo, que es como justo antes de que sea el 15M, que fue como esta especie de momento de las plazas en las diferentes ciudades españolas, es como el mes antes. Sí que, por ejemplo, hay un enorme, ya no desencanto, sino rabia, ¿no? Contra la situación de la crisis como tan profunda. Y esas emociones, o sea, están en el libro. Entonces, lo que quiero intentar transmitir es que por un lado está un desencanto hacia el presente que puede estar atravesado por esa crónica de la crisis que se da en el libro, y que lo que intento con ello es hacer un poco como, pues bueno, como un testimonio o hacer justicia. Es verdad que ha habido más trabajos que han contado esa historia de España desde la novela y desde el realismo, pero bueno, yo necesitaba aportar también mis recuerdos, mi mirada o las historias de las personas un poco que me rodeaban o de mi generación. Entonces, bueno, hay ese desencanto que me parece que yo lo he conjugado en los términos en los que las notas que tengo de cada uno de esos años están planteados. Hay desencanto, pero hay también rabia y hay también malestar, ¿no? Un malestar muy fuerte que luego, bueno, pues se ha ido apaciguando. Respecto al desencanto futuro, yo ahí sí que. Entonces, bueno, me refiero como que esa especie como de levantar acta de la realidad en esos términos, al menos desde mi perspectiva o desde una perspectiva más o menos colectiva, estaría, ¿no? En especial en el capítulo 1 y en el capítulo 4. Con respecto al desencanto futuro, yo ahí he intentado ser muy cuidadoso porque es verdad que la distopía es un elemento que está presente en el libro, pero de una manera como
como un tema. Es decir, en el libro se habla, ¿no? De esas formas culturales, ya sea en forma de series, en forma de películas, porque en el cuarto capítulo literalmente hay un guionista que se dedica a escribir libros en los que una catástrofe ha acabado con la sociedad o con la humanidad. A mí esto me interesa y me interesa entender por qué desde el 2010 en adelante, o probablemente desde el 2000, desde antes, desde el 2004, incluso antes, hemos estado tan rodeados de ficciones que solo pueden pensar el futuro en términos catastróficos, ¿no? Porque eso me parece que afecta cómo podemos proyectarnos hacia el futuro, cómo podemos emplear la imaginación o la fabulación para encontrar maneras distintas de vivir o maneras distintas de proyectar nuestras vidas y nuestras vidas colectivas, pero en la medida en la que creo que la distopía en su modalidad más paradigmática atemoriza, creo que inmoviliza. Y yo no quería recaer en eso con este libro. Entonces, aunque en el libro ese futuro es un futuro crepuscular y declinante, para mí es como que está sucediendo, pero como yo creo que podría suceder, de una manera muy lenta, pero de una manera irreversible. No me... Es verdad que hay una cierta desolación, pero porque yo intento no eludir los problemas que creo que pueden acontecer en buena parte del globo, pero sí que es verdad que he intentado en todo momento dejar una puerta abierta a una cierta esperanza, aunque sea una esperanza de escasez, aunque sea una esperanza de reconfiguración de los objetivos del hermano, ¿no? Del protagonista del quinto capítulo. Y sí que es verdad que está teñido de un tono de cierta tristeza, pero yo era muy consciente de que no quería ser fatalista. No sé si lo he conseguido, porque luego hay gente que considera que el libro es es más inquietante y tenebroso en esa parte final, pero claro, y como yo pienso que lo que le puede suceder a la humanidad y al planeta Tierra es muchísimo, potencialmente peor, digamos que me he quedado con la versión, bueno, más que da todavía opciones a determinada esperanza y a determinado optimismo. Solo que no soy más optimista que lo que ofrezco en el libro. Bien, aquí tienes Ay, otra y sobre el género del libro, pues es que no lo sé. O sea, para mí lo interesante era que la ciencia ficción fuera una especie como de promesa o de fondo que va apareciendo poco a poco a través de esas notas al pie. Claro. No, a mí me interesaba un poco tu visión, ¿no? Porque yo, como dije al principio, sentí que no era una distopía al uso, ¿no? Donde se arranca con un orden instaurado, etcétera. Y tampoco sentí que fuera esa especie de peripecia a través de ese apocalipsis final, ¿no? Como hay novelas dentro de esas dos líneas de escritura. Me parecía que tu novela exploraba un camino interesante, que era como una tercer vía, Mm, digamos, em, pero no me animaba a ponerle una etiqueta, ¿no? O sea, sí, mm. ciencia ficción es como una cosa grande, digamos, como un gran paraguas en el que cabe, ¿no? Pero no sabía si vos lo considerabas una distopía. Tenemos una pregunta aquí de Sergio, que ya te la leo un momento, que dice, bueno, felicidades. El ritmo y el punto de vista narrativo es alucinante. Me ha gustado especialmente en la última parte. La casa se vuelve personaje, el hermano se confiesa de manera epistolar, el punto de vista se ha montado en la cámara y el horizonte se vuelve múltiple y alucinante. Estuviste recorriendo el paisaje y parece que tomaste la cámara y has mirado planos. ¿M? Hiciste Ujú. planos y mapas, sigue la pregunta. Y entonces la pregunta como tal es si yo realmente... Si has explorado ese paisaje que describes, si has hecho, has tomado notas, si has hecho mapas, planos, ¿no? Si se trata de un territorio real. Yo también aprovecho para insertar la pregunta de si esto es Murcia, una Murcia alucinada. Bueno, sí que hay algunos lugares inventados, pero por ejemplo las cuatro sierras que se mencionan, Carrascoy, Ricote, Sierra Espuña y la Sierra de la Pila creo que es, sí son las sierras
que definen así un poco como las coordenadas de buena parte de la región de Murcia. Bueno, es verdad que los paisajes, tanto costeros como en la tercera parte, como en la quinta parte, son paisajes que sí que conozco de primera mano y que describo conociéndolos bastante bien. La casa, o sea, el quinto capítulo no deja de ser una proyección un poco delirante de lo que me podría pasar a mí mismo si con 54 años tomara una serie de malas o sea, de decisiones, digamos, poco constructivas acerca de mis... O sea, es como que dejé un poco me dejé llevar por algunas pulsiones de carácter más depresivo o nostálgico o que me han acompañado desde que era niño, ¿no? Entonces, esa relación con, bueno, pues ese deseo cuando de pronto en tu vida se van cerrando expectativas, como de intentar volver a los paraísos de la infancia, pues es un deseo que yo creo, o es un anhelo que todos tenemos y que tiene elementos positivos de autoconocimiento y de refugio, que yo creo, eso Carmen Martín Gaite creo que lo describe muy bien en el cuarto de atrás o en Retahílas, pero creo que también tienen muchos peligros, al menos los tienen para mí, ¿no? Entonces, digamos que me imaginé a alguien que se me pareciese mucho, en una casa que se pareciese mucho a la casa de mi familia, eh, coqueteando con intentar reencontrar una especie de relación con la realidad mucho más flexible, mucho más abierta, mucho más imaginativa, que se da en la infancia y que se da en la adolescencia y que luego creo que es posiblemente al menos imposible de recuperar o muy difícilmente recuperable, ¿no? Entonces, confieso que una vez, esto no lo he dicho nunca, una vez obsesionado con lo que se ve desde la casa y no habiendo ido nunca a lo que se veía en la montaña de enfrente, cogí la cámara y me planté en la montaña de enfrente y grabé mi casa, que en ese momento estaba con mi hermano Carlos, y estaba mi hermano allí, y con el zoom pude ver a mi hermano ahí en pequeñito. Y entonces me sucedió que, claro, de repente me di cuenta de que toda la imaginación que yo había proyectado hacia esos paisajes desconocidos, digo, como siga haciendo esto, solo hice una vez, dije, como siga haciendo esto, le voy a quitar todo el enigma, todo el misterio, toda la posibilidad de fantasear a esa realidad que llevo mirando años y años y años, ¿no? Entonces dije, qué, pe- qué, qué cauteloso, qué cuidadoso tiene que ser uno cuando quiere conocerlo todo, ¿no? Y entonces luego me pasaba que cuando miraba ese punto, se me quedó grabado cómo se veía la casa desde ese punto y de ese experimento se me ocurrió esta idea de alguien que decide hacer toda esa exploración. No hice mapas, pero sí que hice un poco ese experimento. Eso lo hice hace tropecientos años y años más tarde, pues ya tenía la idea, ¿no? De alguien que hace esto y me sirvió un poco, como sabía cómo iba a acabar el libro, sabía que el quinto capítulo iba a ser así, ¿no? Que le iba a pasar eso de manera como muy agudizada y esa idea de lo desconocido, lo inexplorado, existe lo inexplorado en nuestra actualidad y qué lugar ocupa la imaginación en nuestra sociedad hiperconectada y eso qué le está pasando a nuestra relación con el espacio, con lo real y con lo fantástico, conecta también con la cita inicial de Canetti, ¿no? Del libro. Claro, claro. Yo, eso te iba a decir, yo leí esta novela como más allá de los personajes de Carlos, Aitana, Jimena, etcétera, como el espacio, ¿no? Ese, bueno, está en el título, el desierto blanco, ¿no? Como el espacio como un protagonista, ¿no? Y sobre todo la escena esa que es como melancólica y triste a la vez, ¿no? Del hermano caminando por el videojuego de Hispania, Ujú, como si fuera casi un territorio en el que todavía se puede caminar, ¿no? Porque ujú, todo está, el primer capítulo
todo ese territorio de la Gran Vía, lleno de paneles, la gentrificación, el precio de los alquileres, el vivir abarrotado, ¿no? En el segundo capítulo ya no se puede ni naufragar, ¿no? Porque las viejas historias de naufragio, de pérdida, ¿no? Siempre te encuentran, al final estabas en un atolón cercano a todo, ¿no? La noche, bueno, luego ese paisaje de viveros, la Nochevieja en ese mar de CDs que no hay ni lagos, ¿no? Y entonces pensaba, claro, no nos quedan espacios reales, ¿no? Vinculándolo con la epígrafe de Canetti, nos quedan como los espacios virtuales, ¿no? Y claro, y los espacios reales son muy claustrofóbicos, ¿no? Yo marcaba, el primer verbo que aparece en la novela es en primera del plural, ¿no? Entramos a un despacho sin ventanas, ¿no? Entonces, hay una idea bastante claustrofóbica de esta novela, a pesar de los espacios abiertos. No sé si compartís esa lectura. Eso conecta con, creo bueno, muchas gracias por los comentarios y por las preguntas, porque me sirven para hablar del libro. Me hace mucha ilusión que hayas mencionado lo del videojuego, ¿no? Donde se encuentran al hermano así como paralizado, que no sabemos qué ha pasado, ¿no? Que parece que sigue buscando horizontes o sigue Claro. explorando en la virtualidad. Em, Algo comentaba, yo creo, Sergio, acerca de la idea de horizonte y esa idea de que lo abierto pueda estar cerrado, esa idea de que de repente, en vez de el hermano, el hermano literalmente se va al horizonte. Y desde el horizonte lo que pasa es que en vez de mirar más allá, vuelve la vista hacia la casa, ¿no? Y entonces le repliega, ¿no? El espacio, ¿no? Como que precisamente por conocer en exceso eso se le borra. Entonces, la idea de horizonte, la idea de que la tierra y el cielo están pegados y no se pueden ya diferenciar, la idea de horizonte evidentemente como construcción colectiva o individual que te permite a ti proyectarte y planificar hacia dónde eh, qué quieres hacer con tu vida. Claro, cuando llega la crisis económica, nuestros horizontes desaparecen, se evaporan, ¿no? Y entonces, y opera en diferentes términos a lo largo del libro. Está ese carácter histórico, pero luego está ese carácter que tú comentas, que es más una cuestión de reflexión acerca, ya más global, acerca de, pues, cuáles son Una pregunta que yo me hago es, y lo habla también Carmen Martín Gaite cuando habla ya del viaje en los años 70, que dice que ya no viajamos como se viajaba antes, ¿no? Como que se viaja de una manera muy concreta, muy establecida, muy estipulada, y el contacto que puedas tener ya está como tan organizado en el viaje organizado que es forzosamente superficial, como que no nos exponemos a lo espontáneo, a lo imprevisto, ¿no? Y entonces ella habla ya en los años 70 de la dificultad que tiene para poner distancia. Y una pregunta que yo me hago bueno, que yo me hago, pero y que intento como poner en circulación en los diferentes momentos del libro es cuál es la posibilidad de poner distancia en la actualidad. Y si acaso para poder conocerte mejor o para poder imaginar otras maneras de pensar en tu futuro o de pensar otras maneras de vivir, si necesitas tener espacios vacíos cerebrales, pero espacios vacíos también en un término más amplio, ¿no? La gran condena que le sucede al hermano al final es que no ha dejado ningún espacio vacío. Lo conoce todo, entonces se le borra la imaginación. Es verdad que siempre hay espacios vacíos. En la novela aparece en varias ocasiones mencionado que las bases militares no salen en los mapas, ¿no? Es decir, en realidad sí que hay zonas del mundo que seguimos sin conocer y que podemos explorar. Tampoco me parece que haya que separar ya para determinadas generaciones lo virtual de lo físico. Es decir, yo creo que lo virtual es fuente de experiencia.
lo he vivido así, jugando a videojuegos y de hecho conozco gente que queda en videojuegos para pasear porque están a mucha distancia. Y bueno, es otra interfaz más que puede ser fuente de experiencia. No la pongo, yo intento ser como cuidadoso para no jerarquizar según qué formas de consumo cultural, porque no tiene por qué ser más real lo tangible que esta conversación que estamos teniendo en una videollamada, ¿no? Eso, bueno, es interesante siempre como ponerlo en cuestión. Bueno, no sé si he contestado, pero, pero de alguna manera esa idea de cierre de horizonte, el libro originalmente se llamaba Mar amurallado, que hace referencia tanto a la piscina que llena de tierra como a ese espacio que estaba lleno de perspectivas y cuyas perspectivas se han cerrado, y hace referencia también a un cráter lunar, ¿no? Que todos Claro, tienen nombre de mar, pero son mares secos que no tienen horizonte tampoco, ¿no? Le quité ese título pues porque al final tenía otras connotaciones, se pronuncia mal y tal, ¿no? Pero bueno, toda esa idea me gusta mucho que lo hayas planteado en términos de que los espacios abiertos pueden ser claustrofóbicos. sí. Eso va a la médula del proyecto que era el libro. Claro, yo creo que aquí hay una pregunta que va por lo mismo, pero te la leo por si quieres agregar algo más. Dice, al visitar en persona, es una cita de tu libro, ¿no? Al visitar en persona todo el paisaje que se divisa desde aquí, y cuando digo todo es todo, al personarme en cada hito visual, he desvanecido las ilusiones previas, los paisajes que había inventado para este espacio. Y te dicen, esta frase me gustó mucho y me parece importante si puedes comentarla. No sé si quieres agregar algo más. Bueno, es lo que he comentado. Sigue eso muy conectado con lecturas de Canetti que estaba haciendo yo de aquellas, de 10 o 12 años, en un libro que se llama La provincia del hombre, que son como una colección de aforismos. Me acuerdo que leí otro aforismo que se decía que era el explorador ya no sabe cómo volver del mapa. Es decir, cuando haces un mapa, cuando exploras lo desconocido y lo mapeas, ya no volverás nunca a la terra incógnita, porque precisamente ya has hecho un mapa. Y eso está como conectado con la cita inicial, es de las mismas páginas más o menos de ese libro y, y tiene que ver con esa exploración, que es una exploración física, pero que bueno, que tiene otras eh, interpretaciones posibles de cara a pensar una cuestión ya más global de cómo los humanos nos relacionamos en la actualidad con la pura sustancia de la realidad. Yo no sé si es un relato de Borges en el que intentan hacer un mapa del tamaño de un Sí, territorio. Tlön, Uqbar y Orbis Exacto, Tertius. exacto. Te cuento. Ese relato siempre me encantó y de alguna manera hay algo de la novela El mapa y el territorio de Houellebecq, de toda la parte final y los proyectos artísticos que él hace Sí, que tienen que ver con cómo registrar tecnológicamente la realidad y darles forma en mapa, que es verdad que hace mucho no la leo, pero sé que me puso en la senda. También ahí en ese momento se imagina la Europa de 2035 como parque temático. exacto. Ahí hay cosas que me pudieron influir. Claro, te iba a preguntar yo como cuánto ese libro devuelve, que además que fue un libro que sonó bastante porque ganó el Goncourt, ¿no? Había influenciado en tu libro. Pero hay dos cosas que dijiste antes que quiero retomar. Una es el tema de la distancia, ¿no? Porque yo creo que evidentemente los personajes y el libro hablan mucho de lo que es una distancia territorial, una distancia física, pero también se cartografían acá un montón de distancias emocionales, ¿no? Hay como una especie también dijiste otra palabra, ¿no? Espacio vacío, ¿no? Como que hay una dificultad por generar un espacio vacío, que es lo que permite de alguna manera la imaginación y el pensamiento, ¿no? Entonces, yo creo que se narran aquí escenas o fragmentos de vida donde hay mucho ruido, pero, pero probablemente poca proximidad, ¿no? Con un grupo de alumnos del taller que no están aquí, comentábamos mucho, por ejemplo, el episodio del juego de rol. Ujú. ¿No? Em,
que de alguna manera en esa escena trasciende la idea de un mero juego, sino un poco de poner en evidencia, ¿no? Al personaje este que ahora se me fue a ir el nombre, que tiene las marcas en la espalda, ¿no? Ujú. Entonces yo lo que veía era un poco, veíamos, ¿no? Con ese grupo, que la novela trabaja también metafóricamente, ya te digo, no solo esa distancia espacial, sino una especie de distancia emocional, ¿no? La propia pareja que se pregunta si pueden, Aitana se pregunta cómo será emigrar con una persona de la que creo conocer todo, ¿no? Entonces, bueno, un poquito, que si querés comentar algo de esto también, ¿no? Claro, gracias. De hecho, le cambié tantas veces el nombre a ese personaje por cosas fonéticas y tal, que ahora no recuerdo si era Eric. ¿Cómo se llamaba? Ya, Eh, yo ya te digo, yo lo tengo la tengo novela por marcado ahí. aquí. Pero no Em, importa, lo Nada, tenemos, nada, es sabemos que de quién es. le hice un revoltillo de cambios de nombre Bueno, claro, hay una cosa interesante que es que cuando el hermano al final descubre, o claro, al final el problema que tiene el hermano es un problema que él descubre que se va a ir pasando con el tiempo, ¿no? Es decir, se van a ir apagando esas luces del horizonte, van apareciendo otras, van a volver a crecer los árboles, ¿no? Como hay un momento al final que es cuando él quiere creer que ya en la luna es capaz de ver dónde vive el hermano, que reaparece un punto de fuga desconocido que es la luna, que es lo que a él le va a favorecer la posibilidad de curarse lentamente, ¿no? De esa especie de desasosiego y de alucinación que tiene. Entonces, claro, se pueden habilitar, ¿no? Esos espacios vacíos. Y claro, esa idea del exceso de información y del exceso de conocimiento también está en el eje del capítulo 3. Es decir, no solo conocemos demasiado el mundo y parece que no hay nada por explorar, sino que el gran miedo de Aitana es igual conozco de memoria a esta persona, ¿no? Es decir, para mí quizás no había un exceso de... O sea, hay distancia en la manera en la que ella recapacita acerca del punto en el que está su situación, lo cual esa distancia ya creo que indica muchas cosas del punto en el que está esa pareja, pero a la vez su miedo es a ver que haya habido un exceso de proximidad y un exceso de intimidad, ¿no? Es decir, esa idea de podemos llegar a desconocer a las personas, yo estoy convencido de que sí, ¿no? Pero es verdad que hay que echarle imaginación. ¿Cómo es posible que esta persona nunca más vaya a sorprenderme? Si además va a ser la única persona con la que voy a vivir en esta súper viaje que vamos a hacer. Eso estaría por un lado. Y luego, en el caso del juego de rol, sí que es verdad que yo ahí es un juego de rol que para la gente de mi generación y más joven es muy habitual, ha jugado todo el mundo, una cosa muy sencillita, es casi como una versión de un juego de cartas que había también, del policía, el ladrón y tal, y ahí sí que yo estaba como, sí, hablando de quizá, bueno, determinadas maneras de relacionarse que igual están supeditadas a una determinada edad y a partir de ahí quizá las amistades se convierten en otra cosa. Y ese juego me permitía también hablar de determinadas formas discursivas populistas, ¿no? Es decir, hay un momento en que se habla del discurso, en la victoria del discurso contra la narración o del discurso o de la persuasión contra la argumentación, ¿no? Me parecía interesante como hablar un poco de determinadas, claro, al final, ese juego de rol se emparenta con el juego, la dinámica de grupo inicial, donde de alguna Exacto, manera te das cuenta de que la posibilidad de fabular, la posibilidad de pensar que eres otra persona, ha sido instrumentalizada, ¿no? Y a la claro, vez, cuando se convierte en algo lúdico, también se puede convertir en algo potencialmente cruel, ¿no? Es decir, las ficciones nos permiten ser personas que no somos y eso también tiene potencias y peligros, ¿no? Que es la exacto. idea de pensar en el otro como algo que no es... Claro, también la despersonalización hacia los otros forman parte también de autoconvencimientos que tenemos. No sé si me explico bien.
Sí, esa era un poco la idea que yo te decía de la distancia, ¿no? Como una distancia emocional respecto del otro, ¿no? Y además hay una línea en la página 15, ¿no? Que me parece que habla un poco de eso, ¿no? Que dice sustituir la vergüenza por la adrenalina, ¿no? Ujú, En la entrevista de trabajo, ¿no? Entonces, em, es exactamente esto que estabas comentando vos, ¿no? La idea de ese vínculo ficcional pero que termina en competencia, ¿no? Porque por el ansia de ganar o el ansia de hacerte con el puesto de trabajo, que en un momento te puede dar vergüenza, pero después ya como tu objetivo final es ganar, vas adelante con ello, ¿no? Sin miramientos. Entonces, a mí también eso me producía justamente la cosa especular del primer capítulo con el cuarto, ¿no? Bueno, sumado a que, por ejemplo, hay una escena ahí que también nos detuvimos bastante, que es la de la lista de la compra, ¿no? En una novela súper fragmentaria, invertís un montón de tiempo, que eso no puede ser azaroso, ¿no? En una lista detalladísima de la compra, ¿no? Entonces, también allí me parecía que había algo, antes dijiste consumo cultural, ¿no? Cuando estabas hablando y lo sí, apunté. mientras Eh, lo decía, digo, ya verás cómo lo apunta Valeria, porque lo he dicho así como, no, 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 bueno, puede ser lo- como el lenguaje también es parte de una crítica, ¿no? Y una percepción de lo que estamos viviendo, no sí, es al sí, azar. sí, 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 sí. Bueno, lo de la lista de la compra creo que son como pequeños homenajes o pequeños momentos documentales que me permito, porque al final, tanto en las películas que hago como en este libro que he escrito, estoy hablando de gente a la que le tengo cariño y también, bueno, no deja de ser una manera como de preservar memorias de las que se le tiene afecto. Y esa Mm. lista de la compra, pues le tengo afecto. Le tienes efecto. Aquí hay otra pregunta que dice, la observación de la casa no es como si nos viéramos desde el otro lado del espejo. Desde luego hay algo de viaje imaginativo y de viaje de Alicia a un país de las maravillas. Es como que el protagonista compra el billete del país de las maravillas, pero no termina de venir nunca el vehículo que le tiene que llevar a ese país de las maravillas y no lo consigue convocar y entonces lo acaba como forzando. Eh, había, había una idea muy interesante que escribió un crítico en El Mundo diciendo que viene y no viene a cuento con esta idea del espejo, pero que bueno, quizás sí sirva. Que dice que a diferencia de los habituales relatos de fantasmas, en este caso es verdad que la casa es un personaje y los fantasmas no están en la casa, sino que están fuera de la casa, ¿no? Decía que en el capítulo final el fantasma es el paisaje. Y además es una presencia fastidiosa porque no se puede escapar del paisaje, ¿no? Claro, Entonces de ahí un poco la angustia con la que vive ese personaje. sí. Y luego otra idea que trajiste mientras ibas contestando a las preguntas es la idea de espacio vacío, ¿no? Otra cosa que me pareció muy interesante en la novela es toda la discusión de cómo regulamos ese espacio invisible, ¿no? Que tiene que ver con las ondas de emisión de radio y televisión, Mm. ¿no? Y como uno de los personajes se imagina el fin del mundo. El fin del mundo no es el fin de una transmisión, ¿no? Como cuando yo era chica, ¿no? Que no había más tele y te quedaba o la pantalla en negro o el hormigueo ese blanco, sino que el fin del mundo que imaginas aquí es un fin del mundo donde se repite la programación o ciertas publicidades una y otra vez, ¿no? O sea, la idea, el desierto blanco puede ser también una repetición, ¿no? Exacto. Sí, sí, bueno, esa idea bueno, me gusta como jugar con determinadas expectativas de lo que puede suponer lo catastrófico, ¿no? Y de repente, pues esa idea que, claro, es que cuando llega la televisión digital también le sucede una serie de cosas
sea, esto, claro, es como intrahistoria de las telecomunicaciones del Estado español, pero precisamente esos hay que cambiar los canales para que se quede liberada la banda radioeléctrica por la que va a circular el 4G y el 5G. Entonces, de alguna manera, algo que sucede en el cuarto capítulo tiene que ver con el segundo, que es que tienen cobertura por todos lados, ¿no? Claro. Luego hay otras cosas mías internas de... Entonces me parecía como muy interesante esa idea de, claro, si algo malo realmente pasa, realmente la información no termine de circular. Y en relación con el desierto blanco, la primera vez que aparece, bueno, ocurren dos cosas, ¿no? Hay un momento en el capítulo 3 donde por primera vez ellos van a ese parque natural que no tienen nombre las cosas, ¿no? Y Aitana dice, intenté sentir la ligereza de los espacios que no han sido nombrados, y parece Claro. como el único momento donde parece que está en un lugar vacío, pero esa ligereza, no, ella lo intenta, pero no sé si la siente en concreto, también es un poco asfixiante o angustioso eso. Y luego para mí todo conecta para mí el primer momento en el que aparecería como esa imagen sin ser nombrada es el final del capítulo 2, ¿no? Cuando el personaje de Jimena vuelve a soñar con la isla y a ella le da paz que la isla se haya convertido en un desierto, ¿no? Claro. Donde todo está a la vista y entonces no hay nada impredecible que le pueda suceder. Y ella dice, estaba rodeada de mí, ¿no? Me pregunto si cuando nos conectamos constantemente con Internet y con nuestros smartphones, me pregunto si hay una ilusión de conexión con otros, pero en realidad solo estamos rodeados de nosotros mismos, ¿no? Del sujeto, del self. Ese tipo de figuras por las que yo tampoco tomaría partido ni como autor, ni como narrador, ni como proyección en mis personajes, sí que son imágenes que se van repitiendo o desarrollando a lo largo del libro. Ujú. Aquí tienes otra pregunta acerca de los videojuegos, ¿no? Que tienen como un rol importante y te preguntan si es un aspecto autobiográfico, si los videojuegos son importantes para vos. Bueno, es algo a lo que se le hace mucha referencia y bueno, yo digamos que, pues claro, yo nací en el 81 y me regalaron una consola en el 91, 92 y yo creo que superé la pubertad jugando videojuegos porque era muy tímido y entonces, bueno, pues... Y entonces, pues de la misma manera que he disfrutado mucho con las cómics, la literatura y las películas y tal, no voy a decir consumo cultural, que puede tener connotaciones, los videojuegos pues también han sido una fuente de disfrute estético y de disfrute experiencial. Y entonces, bueno, en la medida en la que forma parte de mi vida, pues lo voy introduciendo en mis trabajos. Como antes se hablaba de jugar a vaqueros y indios, pues yo como perteneciente a una generación, pues lo introduzco de una manera muy natural. Pero bueno, me parece interesante como intentar dar cuenta literariamente de esos espacios digitales o virtuales, porque, bueno, son interesantes, me dan ideas de cómo proponer otros relatos. Bien. Luis, ya para ir terminando, una pregunta que le hacemos a todas las autoras y los autores que invitamos, que tiene que ver con la recomendación de libros. Eh, eh, Recomendar lo que quieras, pero si se te viene a la mente, al principio hablábamos de que hay otros libros que dan cuenta un poco de estos momentos históricos, ¿no? De España, de la crisis, etcétera. Si querés recomendar en línea con eso o recomendarnos para vos, ya hablaste mucho de libros y yo siempre agradezco cuando un autor habla de literatura, que parece, parece mentira, ¿no? Y además se dan estos fenómenos curiosos, ¿no? Como que de repente como de una novela como una novela del Entenado con Juan José Saer situando un personaje en las Américas, ¿no? En el siglo, o sea, ahora hace bastante que no que la leí, pero creo que era una persona que escribe teatro, ¿no? En el siglo de oro, o que termina por escribir teatro, ¿no? Pero bueno, se narra esa llegada brutal a las Américas con... Claro, a él lo secuestran, Sí, matan a toda la comitiva de tal con 15 menos a años. él.
Y se tira 2 años en un mundo en el que no existe el tiempo, ¿no? Claro. Y es fabuloso cómo se detalla toda esa Sí, pero experiencia. además es una novela terrible porque arranca con una orgía, con escenas de canibalismo. Sí, sí, hay unas movidas, hay unas Hay unas movidas, movidas hay unas y me movidas. dan, o sea, me dio mucha curiosidad pensar cómo esa novela, ¿no?, te inspiró a esta. Pero bueno, no me quiero desparramar ni abrir en digresiones. Si quieres recomendarnos, te Bueno, agradezco. así últimamente tampoco, yo agradezco mucho poder hablar de libros porque como en España se me conoce como cineasta, todo el rato me están hablando de películas y yo, ¿no? Que he escrito un libro, que vamos a hablar de literatura, maldita sea, que llevo 15 años hablando de cine. Entonces, lo agradezco también un montón. Yo la última novela que he leído española y que creo que habla de una manera interesante de determinadas figuras españolas es Los Guapos, de Esther García Llobet. Es ¿Sí? una obra muy, muy entretenida, muy divertida y que recomiendo. Me parece la mejor obra de su autora. Realmente ha llegado a un punto realmente interesante, y ha construido un mundo propio con elementos pop, pero muy aterrizados en lo autóctono. Lo más reciente también que he leído es Las Tempestálidas, de Gospodinov, Sí. que me parece una novela muy interesante para pensar también la Europa contemporánea, ¿no? Y su obsesión por el pasado, por los mitos nacionalistas del pasado y bueno, la recomiendo muchísimo, ¿eh? Bueno, ganó el Booker Sí. y todo esto, pero en España es verdad que ha salido una editorial y he podido leerla y recomendaría luego también Peregrino Transparente de Qué Juan bien, Cárdenas, porque es que... nuestra próxima lectura. O sea, Ah, el sí, que... no lo recordaba, pues... Qué bien que nos recomiendes. Ya de paso aprovecho para recordarles a nuestro público que el 15 de mayo estamos con Juan Cárdenas hablando de Peregrino Transparente. Pues mandarle recuerdos porque Claro que sí. la recomendaron en un programa de radio que se llama La Estación Azul, que me hicieron una entrevista fantástica y también ha sido una experiencia muy, muy contundente. O sea, la he disfrutado un montón. Estupendo, estupendo. Pues nada, no sé si alguien quiere, tenemos 2 minutitos, si alguien quiere hacer una pregunta más y si no, simplemente lo dejamos aquí. ¿Hay algo que quieran comentar? Bueno, yo decirte que me parece, solo para ocupar este espacio final, muy sugerente el título, ¿no? Porque de alguna manera en su, en su simbolismo, o en su sentido metafórico, creo que habla de muchas cosas, ¿no? O sea, evidentemente habla de esos campos nevados, habla, por ejemplo, de la luna, pero también de las distancias, ¿no? Quizá incluso de esa imposibilidad de generar vacíos, eh, de las cosas que vamos perdiendo, ¿no? Incluso de la memoria, que es como una especie de página en blanco en la que se inscriben azarosamente cosas. Entonces, el título también me pareció eh, muy acertado junto con el epígrafe, porque terminaban de darle una dirección de lectura a una novela que por ahí estructuralmente en España o en lengua castellana estamos menos acostumbrados a leer estas estructuras, así que Pues te agradezco mucho estas últimas palabras porque me hace muy, muy feliz. no, yo te agradezco a vos el libro, tu presencia y bueno, y hasta otra entonces, hasta otro libro o hasta otra película, yo qué sé. Ya Muchas veremos, ya veremos. gracias, Luis, Ojalá. y Muchas bueno, gracias. gracias a todos y todos los que están por aquí. Gracias. Gracias a todo el mundo y gracias, Valeria. Chao, bueno, chao, chao. Chao.